vamos a continuar con el tema de la clase anterior, que eran los neumáticos. Ahora vamos a hablar de los factores que aumentan el desgaste de los neumáticos. Cada uno de estos factores puede ser pregunta de examen. Os dirían, a ver, ¿esto aumenta o no aumenta el desgaste? Por lo tanto, esta lista hay que memorizarla y sobre todo entenderla. Vamos a ver, en primer lugar, nuestra forma de conducir. Pues sí, afecta al desgaste, porque por ejemplo, una conducción agresiva a base de acelerones, frenazos, volantazos, hace sufrir mucho al neumático y se va desgastando a mayor velocidad. También produce mayor desgaste neumático conducir a altas velocidades. Se estima que a 120 km por hora el neumático se desgasta el doble que circulando a 70 km por hora. Por otro lado, la carga. Si ponemos mucha carga en el vehículo, mucho peso, también se desgastan más los neumáticos que si el vehículo va poco cargado. Y por supuesto, también sufrirá mayor desgaste si le sometemos a golpes en baches, circulando sobre piedras, rozar bordillos, etc. Por otro lado, también influyen las condiciones de la vía. Por ejemplo, si el asfalto es muy rugoso o está en mal estado, como la rueda es de goma, pues sufrirá un mayor desgaste que si el asfalto es liso y suave. También influye mucho el clima, porque el calor afecta al neumático y produce un desgaste más rápido. De hecho, en verano los neumáticos se desgastan más que en invierno. Y por supuesto, si le ponemos al neumático cadenas para nieve, también se desgasta más, ya que según va girando sobre la cadena, va golpeándose con ella y aumenta también el desgaste. Por supuesto, para los neumáticos también es muy malo el contacto con algunos elementos químicos que le afectan, como pueden ser grasas, líquidos de frenos, disolventes, etc. Y también le afecta al desgaste del neumático el estado del vehículo, porque si las ruedas están desequilibradas y van vibrando continuamente, el neumático no apoya correctamente en el suelo y se desgasta en mayor medida, igual que si los amortiguadores se encuentran en mal estado. Por eso es importante también el mantenimiento general del vehículo. Y por supuesto, unos frenos mal reglados harán que a lo mejor una rueda frene más que la otra y el neumático va sufriendo un mayor castigo. El caso es que por diferentes razones el neumático se irá desgastando más o menos, pero siempre se irá desgastando. Y habrá un momento en que habrá que cambiarlo por uno nuevo. Bien, ¿cuándo debemos cambiar los neumáticos? Pues hay varios motivos que nos pueden obligar a cambiar el neumático. El primero es la profundidad del dibujo. Ya hemos dicho antes que si es inferior a 1,6 milímetros está prohibido circular con ese neumático. Es obligatorio cambiarle. Por otra parte, cuidado si os hablan de recomendaciones, porque lo recomendable es cambiarle un poco antes de llegar a 1,6 milímetros. Se podría decir que es recomendable cambiarle cuando el neumático tiene una profundidad de 2 milímetros. Pero bueno, esto es no obligatorio, recomendable. Lo obligatorio realmente es no sobrepasar el desgaste de 1,6 milímetros. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que los neumáticos tienen caducidad, como los yogures. Un neumático, cuando tiene 5 años de edad, ya está deteriorado su material. Entonces debemos cambiarle por un neumático nuevo, aunque su aspecto sea perfecto. No debe superar la edad de 5 años. Y por supuesto, también habrá que cambiar los neumáticos si presentan cortes, bultos o deformaciones, tanto en su banda de rodadura como en los flancos, porque esas deformaciones y bultos pueden acabar conduciendo al reventón. Así que cualquiera de estas cosas nos obligaría a cambiar los neumáticos. Pues bien, si a nuestro coche le cambiamos los neumáticos y le ponemos neumáticos nuevos, hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, unos neumáticos más anchos de los que teníamos sí aumentarán la adherencia, serán más seguros, pero también aumenta el consumo de combustible, porque al tener más anchura tienen más rozamiento, más resistencia al avance. Por lo tanto, conviene poner unos neumáticos de las mismas dimensiones que los que teníamos en principio. Y ahora una pregunta importante. ¿Qué debemos hacer si revienta una rueda de nuestro vehículo? Bueno, pues como decía el otro, si revienta una rueda y eres católico debes rezar. No, fuera de bromas.
hay una serie de cosas que sí podemos hacer si revienta un neumático para intentar no tener un accidente. La primera es mantener la calma, no ponerse nervioso y actuar violentamente. En el momento del reventón, el coche tiene un equilibrio muy inestable. Si pegamos un volantazo o un frenazo, vamos a perder el control con toda seguridad. Así que lo primero, mantener la calma y no actuar violentamente. A continuación, sujetar con fuerza el volante, no torcerle, sino sujetarle, porque él va a tender a torcerse hacia el lado de la rueda reventada, y lo va a tender con bastante fuerza. Habrá que sujetar bien el volante, con firmeza. Luego, si es necesario, corregiremos la dirección con mucha suavidad, pero solo si es necesario. Lo ideal sería mantenerla en línea recta. Pero claro, si vas hacia un árbol, pues no vas a mantenerla en línea recta. Entonces le giras, pero con toda la suavidad posible. En cuanto a los pies, de tocar el freno, nada. Lo que hay que hacer es desacelerar poco a poco. Recordemos, nada violento, disminuir la velocidad pero lentamente. Y por último, frenar pero de forma muy suave, muy poco a poco. Y ahora ya dejamos el tema de los neumáticos y vamos a comenzar con el tema de los frenos. Bueno, nuestro vehículo va a tener 3 frenos. En primer lugar, el freno de servicio, que es el pedal del centro, por supuesto. Se llama freno de servicio porque es del que nos servimos para disminuir la velocidad del vehículo o detenerle si es necesario. En fin, el que utilizamos cuando vamos conduciendo. Tenéis que tener en cuenta que al pisar el freno de servicio, este actúa sobre todas las ruedas del vehículo a la vez. En un coche, cuando tú pisas el freno, frenan las 4 ruedas. En segundo lugar, tenemos el freno de socorro, que es un sistema de frenos que actúa cuando falla el freno de servicio. Actúa automáticamente, por eso no lo vas a encontrar en el coche por ningún sitio. El caso es que si falla el freno de servicio, automáticamente actúa el freno de socorro y te sirve para sujetar el vehículo. Este freno de socorro actuará al menos sobre 2 ruedas de un mismo eje del coche, normalmente las delanteras. Y por último, tenemos el freno de estacionamiento, más conocido como freno de mano, pero que ya sabéis porque hemos dicho en clases anteriores que el freno de mano puede estar en la palanca entre los asientos o también puede ser un cuarto pedal, o sea, el freno de estacionamiento puede accionarse en algunos coches con la mano y en otros coches se acciona con el pie. El caso es que se llama freno de estacionamiento y solo se utiliza cuando el vehículo está inmovilizado. Es para cuando está aparcado poder bajarnos de él y que se quede quietecito. Y por último hay que hablar del freno motor. El freno motor como tal no es un sistema de frenos, es una habilidad del conductor que se vale de una propiedad del motor que retiene el vehículo para disminuir la velocidad, pero no es un freno como tal. Hablando de frenos también hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de freno, el freno de disco y el freno de tambor. El freno de disco es mucho mejor que el freno de tambor, le gana en todo, le gana en eficacia, le gana en suavidad y sobre todo le gana en que se calienta menos. Por eso el freno de tambor prácticamente está desapareciendo y ya cada vez más los coches llevan siempre frenos de disco. También nos pueden preguntar en el examen sobre los diferentes factores que influyen en la eficacia de los frenos. Por ejemplo, la velocidad. Pues hay que tener en cuenta que a mayor velocidad, lógicamente, mayor distancia de frenado. No es lo mismo frenar un coche que va a 20 y un coche que va a 100, ¿verdad? El que va a 100 necesitará mayor distancia de frenado. También influye el peso del vehículo. Cuanto más peso tenga el coche, cuanto más cargado vaya, mayor distancia de frenado tiene, porque desarrolla una mayor inercia y cuesta más trabajo detenerle. También influye el estado de frenos, neumáticos y suspensión. De hecho, se dice que unos amortiguadores en mal estado pueden provocar que la distancia de frenado aumente en un 50%. También nos afecta, lógicamente, el estado de la calzada, ya que según tenga más o menos adherencia, conseguiremos frenar antes o después. Recordad que ya dijimos que una calzada mojada significa que la distancia de frenado será el doble, y si la calzada está helada, la distancia de frenado sería 10 veces más. Y por supuesto, influirá decisivamente la presión con la que nosotros pisemos el pedal del freno, pero eso es de puro sentido común.
Así que recordad, estos factores influyen en la eficacia de los frenos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se utilizan los frenos. Y hay que tener en cuenta que en descensos prolongados debemos utilizar el freno motor para evitar castigar innecesariamente los frenos. Si bajamos un puerto de montaña de 8 kilómetros cuesta abajo y vamos frenando los 8 kilómetros, le metemos una paliza al freno de mucho cuidado. Lo suyo es bajar en una marcha corta, a lo mejor en segunda o en tercera, para que el motor vaya reteniendo el coche y no tengamos que frenar continuamente, sino solamente en alguna curva de vez en cuando. Así evitaremos que los frenos se desgasten excesivamente y sobre todo que se calienten mucho, porque si se calientan mucho nos llegaríamos a quedar sin frenos. Es lo que se llama efecto fading, que es el calentamiento excesivo de los frenos y la pérdida de su eficacia. Bueno, en general, para detener un vehículo, normalmente se debe frenar de forma suave y progresiva. Ojo, no penséis siempre en el frenazo de emergencia. Si en el examen os hablan de cómo se debe frenar, en general, normalmente, se frenará suave y progresivo. Otra cosa es que nos hablen de frenadas de emergencia. En caso de que nos hablen de frenadas de emergencia, lo primero que hay que tener en cuenta es el ABS. El ABS es un sistema que evita el bloqueo de las ruedas cuando utilizamos el freno. Al pegar un frenazo, si la rueda se bloquea, patinará sobre el suelo y perderemos gran eficacia en la frenada. Una vez que el vehículo patina, recorre metros y metros. Y además, si la rueda está patinando, no podemos dirigirle con el volante. Bueno, pues el ABS lo que hace es que regula la fuerza que ejercemos sobre el pedal, nos quita fuerza al freno, para que la rueda gire lentamente sin bloquearse, consiguiendo disminuir mucho la distancia de frenado. Pero solamente actúa cuando pegamos un frenazo, o sea, si nosotros frenamos suavemente en un semáforo, el ABS no interviene. El ABS solo interviene cuando la rueda se bloquea porque es un frenazo muy fuerte. Bueno, entonces, si hay que dar una frenada de emergencia, si tenemos ABS, como el ABS va a regular la fuerza del freno, lo que haremos será pisar el embrague y el freno a la vez, y además con mucha fuerza, los dos a fondo. A partir de ahí, el ABS se va a encargar de todo. Y el ABS va a hacer que nuestro pedal tiemble, porque está regulando el freno. Bueno, pues no hay que asustarse y soltar el pedal. Hay que mantener el pedal firme, aunque veamos que está vibrando debajo de nuestro pie. Así que si tenemos ABS, pisotón a fondo y mantener. Si no tenemos ABS, ojo que si pegamos un pisotón se bloquearían las ruedas. Por lo tanto, hay que pisar con fuerza, sí, pero sin llegar a bloquear las ruedas. Ahí hace falta un poquito más de habilidad y de experiencia, porque es frenar fuerte pero sin llegar al máximo. Además, si notamos que al frenar fuerte las ruedas se bloquean, debemos disminuir inmediatamente la presión para que se desbloqueen y dejen de patinar. En este caso, además, no debemos pisar el embrague al principio, sino que debemos mantenerlo sin pisar hasta que estemos a punto de detenernos. Ya sabéis, frenada de emergencia con ABS, zapatazo a fondo y mantener. Frenada de emergencia sin ABS, frenar fuerte pero procurando que las ruedas no se bloqueen. Y vamos a terminar aquí la clase de hoy, pero tened en cuenta que el tema de los frenos continúa en la siguiente clase.